Bueno, pues buenos días. Vamos a ir empezando para tratar de ser mínimamente puntuales, aunque hay compañeras que se irán incorporando a lo largo de la mañana y también del día de mañana, del segundo día de las jornadas, pero vamos a empezar ya con la presentación de las jornadas. Y bueno, y aquí en la mesa pues tenemos la representación de las dos instituciones que en su día avalaron el proyecto de investigación del que forma parte las jornadas las que vamos a estar trabajando aquí hoy y mañana. Son las jornadas Asociacionismo, Inmigrante y Desarrollo de los Países de Origen, que se enmarcan, ¿no?, de ese proyecto de investigación de I+D que lleva por título Diáspora, Psicodesarrollo desde España, el papel de los inmigrantes y sus asociaciones en el desarrollo de los países de origen. La idea, el objetivo de las jornadas pues es, por un lado, a nivel académico, ¿no?, constituir un espacio para la reflexión y para, digamos, también nutrir la investigación que estamos realizando sobre el papel, ¿no?, que desempeñan las asociaciones de inmigrantes en el ámbito del desarrollo, pero también tiene un segundo objetivo, que es hacer visibles, en la medida también de lo posible, las experiencias de las propias asociaciones, dar voz a las propias asociaciones que vienen trabajando a veces de manera invisible o poco conocida, ¿no?, dentro de la sociedad española, pero dar valor, poner en valor y dar visibilidad a esas experiencias valiosas, ¿no?, realmente, algunas de las cuales hemos tratado de ilustrar también con la pequeña exposición que hemos montado aquí fuera, en la sala de aquí fuera. Y bueno, en ese marco del proyecto de investigación en el que venimos trabajando, pues sí que me gustaría destacar, ¿no?, de algún modo, a partir de los primeros resultados, ¿no?, que estamos obteniendo con la investigación, la gran cantidad de iniciativas que existen desde el mundo asociativo. Nosotros estamos trabajando con ocho países: Ecuador, Colombia, Mali, Senegal, Argelia, Marruecos, Bulgaria y Rumanía, y tratando de ver, ¿no?, qué ha sucedido a lo largo de estos últimos años en el contexto de la migración en España, ver qué iniciativas se han puesto en marcha desde aquí, desde el tejido asociativo, ¿no?, creado en España. Estamos viendo, ¿no?, por un lado, el gran número de asociaciones que se han venido creando estos últimos años, la diversidad de iniciativas también que se han venido poniendo en marcha. Estamos viendo también en este momento, bueno, pues cómo está afectando el contexto de crisis, ¿no?, crisis económica, social, política, cómo está afectando de una forma importante también, ¿no?, a ese tejido asociativo, ¿no?, que se había conseguido estructurar en nuestro país, y también a muchas de las iniciativas, ¿no?, que se habían podido poner en marcha a lo largo de los últimos años. Y queremos precisamente, bueno, pues seguir profundizando en todo ese ámbito, ¿no?, que, como os decía, es realmente poco conocido en profundidad, con esa idea fundamental, ¿no?, de poner en valor, ¿no?, esas experiencias que realmente pues, suponen un gran nivel de compromiso por parte de quienes las llevan a cabo en circunstancias no siempre fáciles, y que creo que vale la pena, ¿no?, el poder mostrar y difundir, ¿no?, al conjunto de la sociedad, bueno, pues que los inmigrantes no solo vienen a España a trabajar. Los inmigrantes son seres sociales, ¿no?, como decimos muchas veces, son personas que siguen implicadas también en muchos casos con sus comunidades de origen, y que siguen aportando desde la distancia, no solo a nivel económico, no solo el tema de las remesas en términos de dinero, sino también en muchos otros sentidos y en muchos otros ámbitos, siguen aportando digamos, elementos fundamentales para sus sociedades de origen, para mejorar, para contribuir al bienestar de sus sociedades de origen. Y en ese sentido, ¿no?, es en el que, bueno, pusimos en marcha este proyecto, y en el que tratamos, ¿no?, de marcar también las jornadas que vamos a tener en el día de hoy y mañana. Van a intervenir en primer lugar para presentar
las instituciones que en su día también avalaron el proyecto y que dieron soporte al proyecto, y con la perspectiva también de dar una mayor proyección social al propio proyecto de investigación, la Fundación CEIMIGRA, que representa a Fernando Falomir, y la Oficina de la Organización Internacional para las Migraciones en España, en Madrid, que representa a Georgina Lara. Luego os presentaré a la conferenciante que va a enmarcar también, vamos a un nivel más teórico, los debates que vamos a tener a lo largo de las jornadas, Nina Nieder-Sorensen. Luego os la presento y le doy la palabra en primer lugar a Fernando Falomir. Hola, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer su asistencia y sobre todo a las personas que vienen representando instituciones de fuera por el esfuerzo de estar hoy aquí. Bien, mi nombre es Fernando Falomir, represento a la Fundación CEIMIGRA. Para los que vienen de fuera y a lo mejor no nos conozcan, somos una fundación formada por la Compañía de Jesús y la Generalitat Valenciana. Nosotros nos creamos en el año 2001 con un mandato por parte de los patronos fundadores en un momento en el que el fenómeno inmigratorio en la Comunidad Valenciana y en el resto de España presentaba una intensidad creciente y faltaban instituciones, faltaban herramientas, faltaban metodologías para trabajar en el reto que suponía en ese momento el trabajo con las personas inmigrantes. Nosotros trabajamos en diferentes ámbitos, por una parte lo que es la atención al colectivo inmigrante, por otra parte trabajamos en la investigación, centrado principalmente en la Comunidad Valenciana. También trabajamos en la formación de técnicos que trabajan con el colectivo inmigrante, y otra de las áreas de trabajo por la cual estamos aquí y colaboramos en este proyecto es el trabajo de fortalecimiento asociativo y codesarrollo. Este trabajo nosotros lo iniciamos en el año 2004. Nuestro planteamiento inicial venía como un apéndice del trabajo de integración, por una parte, y el trabajo de participación del colectivo inmigrante y de cohesión social. Y desde así con este enfoque es con el que hemos ido trabajando en la Fundación CEIMIGRA, ¿no? Nosotros entendemos el codesarrollo como un espacio de participación de las asociaciones inmigrantes en los países de origen, ¿no? En el espacio transnacional que les es propio, ¿no? Y siempre hemos intentado mantener pues, esa raíz relacionada con la integración, la participación y la cohesión social, ¿no? Habrá tiempo para debatirlo, pero dentro del desarrollo del codesarrollo quizás no es que hubiera una confrontación de ideas o perspectivas, pero la visión de la cooperación y de las organizaciones vinculadas con la cooperación pensamos que ha copado en un primer momento la línea de trabajo y el desarrollo del codesarrollo, ¿no? Y bueno, muy dependiente de subvenciones, de financiaciones que se han ido disminuyendo, y eso ha provocado que ese trabajo que se impulsó, y quizá con unos cimientos, en nuestra opinión, no todo lo correctos o no todo lo adecuados que fueran, pues ha supuesto un cierto receso, ¿no? Un cierto retroceso en esta línea de trabajo que yo creo que va a seguir existiendo mientras existan personas inmigrantes con vocación, con voluntad y con esa perspectiva transnacional, ¿no? Nosotros pertenecemos aquí, a la sociedad de acogida, pero seguimos perteneciendo a la sociedad de origen, y tenemos muchas cosas que aportar como actores sociales, pero también como actores políticos, ¿no? Yo creo que uno de los retos del codesarrollo y de la participación del colectivo inmigrante en el desarrollo de origen está en la participación política, ¿no? Creo que es una de las visiones y de las perspectivas que hay que seguir profundizando. Bien, habrá tiempo en las jornadas de debatir sobre esto y otras muchas cosas. Agradecer a Joan y a la organización por invitarnos a participar en el proyecto y estar hoy aquí. Muchas gracias. Muy bien. Sí, hola, buenos días. Yo también quería agradecer a Joan Lacomba, a Máximo y a todos los organizadores de las jornadas y todo el equipo investigador del proyecto el haber invitado hoy día a la OIM. Bueno, para los que no sepan qué es la OIM es la Organización Internacional para las Migraciones, es un organismo internacional que fue fundado en el año 1951
Actualmente está conformada por 155 Estados miembros, del cual España forma parte, es un Estado miembro, y otros Estados observadores, así como diferentes ONGs o organizaciones no gubernamentales y otros organismos internacionales. La OIM está consagrada al principio de que la migración en condiciones humanas y de forma ordenada beneficia a los migrantes y a la sociedad. Ese es el lema principal, o ese es el lema por el cual la OIM se ha creado y por el cual está trabajando. Bueno, así para hacer un análisis, un reflejo de lo que desde cómo la OIM está trabajando el vínculo entre migración y desarrollo, pues primero nada decir que migración y desarrollo son procesos estrechamente independientes, no necesariamente la migración sustituye al desarrollo y el desarrollo no depende necesariamente de la migración. Desde la OIM trabajamos distintos programas. Desde la OIM creemos que existe el vínculo positivo entre la migración y desarrollo y que si se trabaja correctamente va a crear beneficios tanto para las sociedades de origen, para los mismos migrantes desde luego y para las sociedades de acogida. Entonces, ¿de qué manera la OIM trabaja el vínculo positivo entre migración y desarrollo? Bueno, principalmente trabaja en el tema de las remesas. Existe un entendimiento general de que las remesas pueden tener un efecto multiplicador y puede ser sustancial, siempre y cuando se creen las condiciones necesarias para que estas remesas puedan estar utilizadas correctamente. Para poner un ejemplo de cómo la OIM ha trabajado las remesas, bueno, pues existen varios estudios que ha hecho la OIM. Uno concretamente es un estudio para visualizar el uso de las remesas, para cuantificar, para definir a la población destinataria y el uso de las remesas, para ver si estas remesas tienen un desarrollo sostenible o crean un desarrollo sostenible. Asimismo, pues trabaja también con el tema de las diásporas, ¿no? Es importante hacer visible el capital humano que existe de inmigrantes fuera de sus países. Se trabaja desde el punto de vista de fortalecer las diásporas para establecer y reforzar vínculos de múltiples sectores entre los países de origen y destinos. Como bien ha mencionado Joan, pues los migrantes, una vez que salen de su país, no se olvidan de sus comunidades de origen, siempre mantienen el vínculo. Entonces, a través de las diásporas se quiere trabajar también el desarrollo. Existe una iniciativa MIDA, de la cual España ha tenido dos proyectos, es aprovechar las diásporas que existen. En concreto tenemos uno que mañana haré más énfasis porque estoy en la mesa de África subsahariana, pero bueno, así por contarles algo, la iniciativa MIDA es aprovechar las diásporas que están en concreto en Cataluña y Canarias. Se ha trabajado en Cataluña con la diáspora marroquí para crear proyectos de desarrollo en los países de origen. No necesariamente está ligado al retorno voluntario, sino que las diásporas son las promotoras de estos proyectos y cuentan con un socio en Marruecos. También de esta manera se ha trabajado también en Senegal. Bueno, pues también se trabaja desde la OIM el retorno de talentos. Sabemos que los migrantes cuando residen fuera de España acumulan aptitudes y conocimientos que una vez que retornan puede poner en marcha. Entonces, desde la OIM se trabajan dos vías de retorno voluntario para favorecer la reinserción laboral de las personas, ya sea el retorno voluntario por cuenta ajena, para montar pequeños negocios en los países de origen, y también se trabaja la vía de cuenta ajena, es decir, estamos trabajando con el sector privado para cerrar acuerdos laborales para que una persona que esté retornando ya vaya con un trabajo seguro. Bueno, también dentro de los programas que estamos trabajando a nivel internacional y desde la OIM se incorpora el tema transversal de género. Creemos que, dado que se ha comprobado que la migración internacional tiene un enfoque de género femenino, pues se trabaja también para favorecer a las mujeres, dado que es un colectivo que está bastante vulnerable. Entonces, bueno, pues esto es por mencionar algo, ya se irá debatiendo más, habrán saliendo más preguntas que estoy dispuesta pues a responder. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias, Georgina y Fernando. Y bueno, y vamos a dar paso ahora a la intervención de Nina Niver Sorensen, que realmente yo creo que es un lujo tenerla aquí con nosotros. Yo sí que quiero personalmente agradecerle, ¿no?, el esfuerzo también por venir aquí, al igual que los miembros, ¿no?, de asociaciones, de entidades, las personas que habéis venido, ¿no?, desde otros lugares, que hacéis realmente un esfuerzo, ¿no?, por poder participar en las jornadas, y hay que también que destacarlo, ¿no? Bueno, Nina Niver Sorensen, a la que algunas conocéis, ella es doctora en antropología, es investigadora, coordinadora del área de investigación sobre migración, desarrollo del Instituto Danés de Relaciones de Estudios Internacionales. Es una de las personas que viene trabajando, ¿no?, desde hace mucho tiempo en el ámbito de la migración y el desarrollo, y buena parte de sus publicaciones se han centrado en ese ámbito: el género, la migración y el desarrollo, las diásporas y el desarrollo, y de hecho coordinó uno de los estudios, un informe para la misma Organización Internacional para las Migraciones. Fue viviendo a través del mundo diáspora, desarrollo y compromiso transnacional, en el que pues trataban de demostrar un trabajo colectivo que ella coordinó, que trataban de mostrar precisamente pues, bueno, cuál es el potencial de las diásporas, ¿no?, en diferentes sentidos, ¿no?, en el desarrollo de las sociedades de origen. Ella es una muy buena conocedora de América Latina, y bueno, y hoy que tenemos precisamente esta mañana, ¿no?, la mesa de las experiencias sobre América Latina, pues tendremos ocasión, ¿no?, también luego de debatir, discutir, ¿no?, en torno a las experiencias de los compañeros que vienen sobre todo de Ecuador y Colombia. Y bueno, y le dejo la palabra a Nina. Luego, si tenemos un poquito de tiempo antes del descanso, introduciremos alguna pregunta, sino como luego vamos a seguir debatiendo en las mesas y luego en los talleres, habrá ocasión de todos modos, y le cedo la palabra a Nina, e insisto en el agradecimiento, ¿no?, por estar aquí con nosotros. Gracias. Pues gracias por la invitación y gracias a todo el mundo para darme la oportunidad de conocer mucho más la realidad española. Soy danesa, hablo con acento danés, espero que me puedan entender, y si me falta una palabra, quizás me pueda ayudar también en buscarlo. Bueno, yo vengo de la investigación académica y hablo desde la investigación, pero he tratado hoy de no hablar tanto sobre conceptos poco conocidos, pero de algo real que se discute, porque también he participado en varios procesos internacionales de tratar de formular políticas que vinculan migración y desarrollo. He hecho varios trabajos por el Estado danés, pero también por la Unión Europea y algunas agencias de desarrollo en varios países de Europa. Entonces voy a hablar un poquito sobre este tema. Cuando yo me involucré en no solamente estar ahí en mi escritorio, pero también trabajar con la vida real y los migrantes, fue más bien porque en la teoría que yo estaba leyendo sobre transnacionalismo era obvio que existe este vínculo, ¿no? Esa teoría habla de varias conexiones, de que existen múltiples nexos, que hay redes multilocales entre migrantes y sus países de origen, familiares, a nivel de asociaciones, esa conectividad, que gente puede vivir y establecer vivencias móviles. Y entonces este interés en los varios enlaces que se está formando fue, bueno, interesante para mí llevar a las mesas de discusión de políticas. Cuando empezó, yo creo que eso también es un contexto quizás importante, porque
pues el vínculo entre migración y desarrollo, yo pienso que siempre hay vínculo. Y este vínculo puede ser formulado como positivo o negativo, pues depende de quién está mirando, ¿no? Pero cuando las organizaciones internacionales tomaban un interés en enfocar el tema, eso fue realmente alrededor de 2000 y había como 3 contextos importantes, creo yo. El primer contexto era que el Banco Mundial se daba cuenta del monto de las remesas. Entonces fue como un dato nuevo, no algo nuevo, pero un dato nuevo para muchos políticos que se mueve mucha capital en este. Otro contexto fue que el presupuesto internacional para el desarrollo estaba bien reducida, ¿no? Y esa tendencia sigue hoy mismo. Y un tercer contexto, pienso yo, era que había preocupación o empezó una preocupación en los países de acogida por el número y el cargo social de los migrantes. Entonces yo creo que este contexto es muy importante tener en cuenta cuando estamos discutiendo este vínculo, ¿no? Otro vínculo muy importante fue que muchos estados emisores de migrantes también empezaron a darse cuenta que habían migrantes desde afuera y para asegurar su, digamos, lealtad, empezaron a dar ciertos derechos a sus migrantes. Ahí empezó, bueno, realmente desde los años 90, eso de dar o permitir la doble nacionalidad, quizás dar espacios en mesas políticos a los migrantes, realmente para asegurar el flujo continuo de las remesas. Y el vínculo entonces que ha sido discutido a este nivel político entre estados emisoras y estados de acogida es las remesas. Y esas discusiones casi siempre se han enfocado en la remesa financiera, el pisto, ¿no? La lana, lo que realmente importa. Y mucho menos las remesas sociales. También ha sido más las remesas individuales que ha sido el enfoque que las remesas colectivas que vienen a través de asociaciones de migrantes. Otro tema muy grande ha sido el retorno. Antes fue la visión de muchos países y muchos estados que el migrante solamente podía participar en el desarrollo local retornando a esta comunidad. Pero en aquel momento entonces yo creo mucho también por la insistencia de las organizaciones de la diáspora, empezó la discusión de cómo pueden migrantes organizadas, no solamente como individuos, pero grupos organizados apoyar en este proceso. A nivel político empezó entonces una discusión sobre si las políticas migratorias y las políticas de desarrollo, ante todo de los países que reciben migrantes, estaban coherentes o no. Obviamente no eran, pero entonces empezó discusiones en cómo hacer una coherencia entre estos dos ámbitos de políticas. El Banco Mundial
ha sido como el gran actor en las formulaciones y del vínculo entre migración y desarrollo. Y mientras el Banco Mundial empezó solamente a enfocarse en la remesa financiera, pues ahora el Banco Mundial trabaja con estos temas, remesas, filantropía, que en la vista del Banco Mundial, el trabajo de muchas organizaciones de migrantes es en el ámbito de filantropía, pero también trabajan el tema de inversión y cómo se puede usar el espíritu empresarial del migrante. Trabaja en el ámbito de habilidades profesionales, cómo transferir esas habilidades, conocimiento y transferencia de tecnología, comercio, turismo, valores, etc. Y el Banco Mundial ahora también tiene como un equipo de investigación que han hecho varios estudios que muestran que las remesas financieras realmente contribuyen a reducir la pobreza en los países emisores. Más o menos a nivel de si, digamos, 10% de la población de un país han migrado, en este país la pobreza va a reducirse con alrededor de 2%. Entonces no hay un equilibrio, pero basado en estudios de varios países en África, Asia y Latinoamérica, estos son cifras que trabaja el Banco Mundial. A nivel de investigación, digamos, de las universidades de donde vengo yo, hemos tratado de ampliar un poquito lo que estudiamos y no solamente enfocarnos en los mismos temas que el Banco Mundial. Y yo diría que si tomamos la vista de las organizaciones diaspóricas, el papel de los grupos organizados puede ser hacer un cabildeo de los intereses políticos del país de origen en los países de destino. Eso hemos visto en varios casos, ocurre, y ahí hay muchos trabajos. Hay otros, y eso tal vez es más pronunciado en grupos de migrantes que son asiliados o refugiados, reconocidos como refugiados, es organizar campañas para un cambio político en el país de origen. Pero otras campañas, por ejemplo, campañas en contra de corrupción, también tiene este papel político, ¿no? Entonces un cabildeo con organizaciones digamos, en España para trabajar en contra de corrupción en países de origen sí existe. También muchos proyectos colectivos que apoyan proyectos concretos en los países de origen y varios proyectos también conectados con ONGs aquí. Yo creo que, bueno, las organizaciones o los miembros de las organizaciones muchas veces tienen, digamos, experiencias transnacionales y conocimiento de condiciones locales que una ONG, digamos, española no necesariamente tiene. Y así son importantes contrapartes, ¿no?, para donantes internacionales en proyectos de desarrollo así tradicional. Pero estos programas de desarrollo también
según mi vista, pueden realmente usar este conocimiento no solamente para hacer proyectos, pero también para mejorar las redes sociales entre grupos de la diáspora y otras partes de la sociedad civil en los países en los países de origen de los migrantes. Y cuando organizaciones de desarrollo o agencias de desarrollo digamos en Europa, en España en este caso, trabaja con grupos de diáspora, yo creo que la cooperación internacional también pueda mejorar su cooperación en diversificar, digamos, el número de contrapartes, por ejemplo, ¿no? Incluir al diáspora entre otras contrapartes. Sí, bueno, nada más sobre este tema. Pero regresando a las remesas, pues, que parece tener el interés de todo el mundo. Y eso sí se entiende muy bien, es la línea azul aquí, y se ve que las remesas han crecido enormemente durante los años y que el crisis global económico de 2008 tenía un efecto, pero no un efecto durable. Así que hay mucho interés en este nivel. Más que reducir la pobreza, según varios estudios, y así contribuir en trabajar los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Hacia 2015, sabemos que las remesas apoyan a mejorar, o contribuyen al menos, a mejorar educación y salud, que son otros 4 objetivos del milenio, y también contribuyen a promover el acceso al internet, a telecomunicación, etc. Así que los recursos económicos son importantes. A nivel académico, se hablaba durante muchos años sobre los 3 R's, fueron formulados por Philip Martin, un economista de la Universidad de California en Davis, y él hablaba de la migración como un círculo, empezando con reclutamiento de los migrantes que durante años mandaba remesas para al final retornar y hacer inversión de ahorros y hacer productiva las experiencias de afuera. Con la perspectiva transnacional habían varios intentos de ampliar el tema económico, y Manuel Orozco del Banco Interamericano empezó hace 15 años de hablar de los 5 T's: transporte, turismo, telecomunicación, pues comercio en español, pero trade en inglés, y transferencias. Yo he empezado también siguiendo el dinero, tomando el dinero como lo más importante, así aceptando este base de pensamiento, a hablar de los 3 D's, porque nadie a nivel de bancos y muy poco a nivel de políticos toma en cuenta las deudas relacionadas también con deportaciones y los
peligros, que en inglés son dangers, así que 3 Ds, ¿no? Y pienso que es importante cuando estamos hablando del tema en el contexto de retornos que pueden ser voluntarios si formulados por los políticos, pero que rara vez es voluntario porque o la gente regresan porque ya no encuentran trabajo y la gran mayoría regresan por ser deportados, ¿no? Así que hay que tomar eso en cuenta. Hay que tomar en cuenta de, por ejemplo, si miramos la figura del crecimiento de las remesas, ¿cuándo pagaba la gente para migrar? ¿No? Hay que subrayar, haciendo matemáticas, ¿no? Sustraer la inversión del proyecto migratorio, ante todo, ¿no? Hay que sustrayar también el costo de establecerse. No sumar. Sustraer de este monto de remesas. Hay que sustraer también las remesas que va en la otra dirección, porque muchos migrantes realmente reciben tanto dinero como comidas y apoyo de los países de origen, y no entra en el cálculo. Y tampoco entra el costo enorme humano de la gente que muera en el viaje para llegar hacia allá. Aún así, yo creo que trabajando con organizaciones de diáspora puede ser interesante pensar en los 5 Ts, porque de ahí hay muchos argumentos para hacer enlaces, tanto con organizaciones, ONGs o agencias de desarrollo, como empresas privadas tal vez, en Europa o en otros países que reciben migrantes, ¿no? Porque eso es un mercado que puede interesar a mucha gente para invertir, ¿no? Y también se puede ver que los migrantes, más que contribuir al desarrollo a través de sus remesas, también contribuyen a través de su consumo de servicios de telecomunicación, de viajes áreas, de su inversión en casas, ¿no? Así que hace sentido incluir. Pero regresando a la deuda, yo también pienso que es, si hablamos a nivel de dinero, hay varias comparaciones que se puede hacer que suelen ser interesantes, ¿no? Y aquí doy un ejemplo de Centroamérica, que es la región donde mi trabajo actualmente está situado. Y es una región donde la remesa tiene un peso bastante alto. El Salvador, hacia 30% del presupuesto nacional viene de remesas, en los demás países quizás alrededor de 10%, así que es un recurso económico muy importante y mucho más alto que el apoyo que recibe la región del donante mayor, que es USAID. Pero si miramos que el mismo estado los Estados Unidos está gastando en deportaciones actualmente, pues parece un poquito raro hablar de este vínculo migración y desarrollo, ¿no? Porque
los Estados Unidos están invirtiendo mucho más dinero en deportaciones que en este vínculo, ¿no? Así que a veces hace sentido. Entonces, lo que sabemos a través de varios estudios es que existe esa relación entre migración y desarrollo, pero que la relación no necesariamente es directa, ¿no? Migración puede contribuir a reducir la pobreza, pero, por ejemplo, un objetivo de reducir la pobreza en país X no necesariamente va a llevar que los migrantes, que este país no va a seguir mandando migrantes. Philip Martin está hablando de un migration hump en inglés. Es como un aumento exponencial, al menos por un tiempo, cuando un país recibe mucho dinero a través de remesas, también sea posible financiar la migración de más miembros de este país, ¿no? Sabemos que la migración sur-sur es mucho más grande que la migración sur-norte, así que eso es una cuestión moral, creo yo, de los países europeos o los países en el norte global, si realmente es tan problemático que tenemos unos poquitos migrantes acá o no. Sabemos que conflictos violentos producen desplazados, refugiados, inmigrantes, pues gente que no necesariamente son perseguidas políticamente, pues el mercado laboral baja, entonces hay una relación ahí que tenemos que tomar en cuenta. Pero cuando todo el mundo dice que los más pobres en el mundo no tienen los recursos para migrar, pues al menos mis estudios en Centroamérica muestran que eso no es cierto. Eso fue tal vez el caso en tiempos anteriores, pero ahora hay varios actores dispuestos a financiar el viaje de los pobres, incluyendo prestamistas, a veces el crimen organizado. Entonces ahí tenemos un nuevo problema que yo diría es muy importante trabajar. Si estamos hablando de establecer vínculos, migración, desarrollo, realmente ver y incluir en el análisis áreas más problemáticas. Bueno, obviamente el nexo migración-desarrollo solamente funciona si existen posibilidades de movilidad y posibilidades para los migrantes de entrar en los mercados laborales en los países de acogida, ¿no? Eso es cierto. Así que si un migrante que retorna puede ser una fuerza para el desarrollo, pues un migrante que mantiene vínculos o un retornante que mantiene vínculos al norte global puede ser realmente un recurso más activo, ¿no? O atractivo. Y por eso yo pienso que todas estas programas de retorno voluntario sí hace sentido, pero realmente lo que faltan es un componente que garantizan al migrante regresar.
y garantiza esa movilidad, porque sabemos ya que lo que realmente hace este vínculo migración y desarrollo es la movilidad. Entonces hay que enfocarlo. Y en lo largo, las políticas actuales migratorias y de desarrollo, tanto en los países europeos, digamos, como en los países de origen. También importante incluir las políticas de los países de origen, no facilitan la vinculación entre migrantes y países de origen. Son áreas muy distintas. Es rara vez que los ministerios del exterior hablan con los oficiales del Ministerio del Interior y hacen el vínculo. Así hay un caso de coherencia. Y por eso yo pienso que uno puede hablar de tres lógicas políticas en este ámbito de migración y desarrollo. Pues la lógica actual, con la crisis económica mundial, es el primero, ¿no? Una lógica de cierre y contención. Se puede observar políticas más abiertas en algunos países en el sur, por ejemplo, algunos países en Sudamérica, Argentina, Brasil. Estos dos países recientemente han hecho reformas migratorias que permiten una movilidad más grande. Y Argentina, por ejemplo, está mirando ahora una migración de Senegal creciente y de otros países de África, que para mí parece interesante. Ya no pueden entrar a Europa, pues empieza una migración hacia América del Sur. La segunda lógica de selectividad puede ser posible en un futuro no muy lejano. Yo pienso que la comunidad internacional estaba por ahí antes de septiembre 11, antes de que los países se cerraron por causas de seguridad, y con la crisis ahí, bajo las intenciones de realmente discutir esa lógica. Mirando la literatura, mirando las experiencias, mirando procesos reales, es obvio que la tercera lógica, eso de liberar los regímenes de fronteras, de cierre de fronteras, y realmente crear políticas transnacionales, era lo que podía haber funcionado mejor, ¿no? Yo no veo posibilidades de esa lógica en muchos años, tal vez, pero como varias organizaciones, o porque varias organizaciones internacionales, mesas, grupos a nivel del sistema ONU, está discutiendo yo creo que es importante mantener el argumento que si ustedes, organizaciones, organismos internacionales, siguen hablando de este vínculo, pues ahí hay la resolución. Voy a terminar con algunas discusiones que mi instituto hemos tenido con varias agencias de desarrollo interesados en establecer trabajos en conjunto con grupos de diáspora o organizaciones de migrantes. Bueno, hemos siempre dicho que la comunidad internacional debe considerar a los grupos de migrantes como contrapartes
y beneficiar de este grupos conocimiento local y sus relaciones transnacionales, ¿no? Como un recurso extra en el trabajo para el desarrollo. Hemos dado la recomendación ya durante años que es importantísimo reducir el costo de las transferencias monetarias y en eso estamos en línea con todos los actores internacionales, pero también que los organismos deben reconocer que las remesas son fondos privados, no son fondos estatales, así que hay que seguir las organizaciones en sus deseos aquí. También deben considerar los efectos locales de endurecimiento y de reglamentación de transferencias, ¿no? Estamos mirando que no siempre es fácil, en particular transferir dinero a países en conflicto, porque siempre existe el temor que estos fondos va a financiar algún grupo de oposición o algún grupo armado. Y claro que las organizaciones de migrantes pueden ser asistidos a través de fondos de contrapartido, ¿no? Como hemos visto en el caso de México, pero tal vez más bien con capacitaciones basadas en consultas, programas participativos, flexibles y de largo plazo. Yo creo que muchos donantes piensan que podemos hacer un proyecto durante 3 años con un grupo y ya, pero así no funciona. Bueno, los programas de retorno de profesionales han sido enfocados de muchos y como acabo de decir, yo creo que es importante evitar condiciones de retorno permanente, ¿no? O poner esa condición para dar la asistencia a algún retorno. Solamente vamos a apoyarte con X monto de dinero o X inversión en crear una empresa si es un retorno y ya. Bueno, el segundo es más o menos obvio, ¿no? Que hay que asegurar que los grupos de migrantes tienen algún vínculo con instituciones en el país de origen. Y eso de fijar objetivos y plazos realísticos es el componente temporal, el tiempo va. Mis últimos 2 slides tratan o vienen de discusiones con agencias de desarrollo en discusiones sobre quién es la contraparte ideal, aquí qué grupo de migrantes hay que involucrar. Claro que no todos los migrantes tienen interés en involucrarse en el desarrollo de sus países de origen, en particular si son en oposición o son refugiados de este país. Así que eso hay que tomar en cuenta, es obvio. Y la diáspora no necesariamente comparte la agenda política con la población local. Esto hemos visto en varios proyectos, que el grupo de migrantes quiere apoyar X proyecto, pero la población local en esa comunidad realmente tiene otros deseos, entonces hay que entrar en diálogo. Es cierto que muchos migrantes no proceden de las zonas o poblaciones más pobres en los países de
en los países de origen, y por eso sus proyectos no necesariamente son dirigidos hacia los más pobres o no alcanzan los más pobres. Si eso es un problema o no, se puede discutir. Yo creo que depende del contexto, ¿no? Porque cualquier inversión puede de largo plazo tener un efecto que no se ve en el momento, pero después. Y siempre hemos recordado o recomendado que los procesos de reclutamiento deben ser abiertos y basados en méritos, ¿no? Que las agencias deben abrir concursos para varios grupos de migrantes o asociaciones de migrantes y realmente trabajar junto con los que tienen las cualificaciones para hacerlo y el conocimiento. Ahora, bueno, todo el mundo, al menos todo el mundo en el ámbito internacional está discutiendo si la meta sobre el vínculo entre migración y desarrollo debe ser incluido en las nuevas metas para el post-2015 agenda de desarrollo, ¿no? Hay varias discusiones. Y en la mesa es todavía la reducción del costo de transferencias. Aparentemente el costo ha subido otra vez. Había durante años una tendencia de que los bancos y las empresas privadas estaban en procesos de reducir las transferencias, pero ahora bien está aumentando el costo otra vez. Parece que son los bancos que han puesto nuevos impuestos en transferencias internacionales, y eso de bancar los no bancariados, se dice en español, bank the unbanked, que siempre ha sido como un objetivo. Yo diría que uno puede discutir si realmente son los bancos con quien queremos trabajar, o más bien agencias privadas más chiquitas que aparentemente puede dar un servicio mejor. Bueno, obviamente hay otras áreas donde se puede reducir el costo, el reclutamiento, el costo del visado, la pasaporte, costo de contrato, pero quizás lo más importante es mantener que la protección de los derechos de los migrantes está en la lista, al tope de la lista de objetivos políticos, y aquí no solamente en los países en el norte, pero también en los países emisores, en particular la protección de los derechos de los deportados, ¿no? Y la reinserción de ellos. Y finalmente, y no se puede ver escrito, es necesario entender y trabajar más el tema de las remesas sociales, porque puede ser que la remesa social es la remesa que realmente puede contribuir al desarrollo local, y ahí hay más que hacer. Bueno, no hay más tiempo, así que muchas gracias.